Bienvenidos al Facebook Live de hoy, martes 16 de mayo. El tema con el que convocamos este Facebook Live es el de la propuesta del diputado Ariel Robles del Partido Frente Amplio y respaldado por toda la bancada legislativa de ese partido, de exonerar del pago del bus, del transporte público en modalidad bus, a los estudiantes universitarios. Ellos creen o estiman que son 29,000 estudiantes universitarios que se beneficiarían por no tener que pagar el transporte público, la utilización que haga del bus. Bueno, exonerar a los estudiantes universitarios, ¿es válido, no es válido? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Quién paga la fiesta? Ese es el tema de fondo, para el cual les invito a seguir todo este Facebook Live. Hoy vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a 5 noticias y luego le entramos al tema de fondo. Pero mientras llegamos allá, vamos entonces a la sección de todo un poco. Arrancamos con una noticia que en estos últimos días ha dado mucho de qué hablar. El Ministerio de Hacienda ha comunicado que va a recortar el presupuesto del Ministerio de Cultura en más o menos unos 4,000 millones de colones. Y aduce que ha habido una subejecución histórica, que hay siguiendo lo que es la ejecución presupuestaria de este año, hay unos superávits que se van acumulando. Entonces la idea es, mire, Magdalena no está para tafetanes, vamos a recortar el gasto. De hecho, el presidente salió a decir eso. El presidente dice, Magdalena no está para tafetanes. Justificando la decisión del ministro de Hacienda de recortar el presupuesto del Ministerio de Cultura. Obviamente las voces en contra de esta decisión no se han hecho esperar. Y entonces tenemos a los partidos Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación Nacional, levantando la voz y diciendo, estamos en contra de esa decisión del gobierno. Aquí lo pueden ver ustedes en esta nota que estamos publicando. Estamos en contra de la decisión del gobierno de recortar el gasto en el Ministerio de Cultura. Este ministerio tiene un presupuesto de casi 50,000 millones de colones y se está diciendo, bueno, se van a recortar 5,000 millones. Pero aquí también tenemos que hacer un alto en el camino y llegar y decir, suave, pero ¿qué tan grande es este ministerio? ¿Cómo es que se está gestionando? Y la realidad es que hace muchísimo tiempo hay muchas voces, incluida la mía, que hemos llamado la atención sobre ese desmadre que hay en el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura está compuesto por un montón de órganos de desconcentración máxima que se llevan parte del presupuesto para sus respectivas ejecuciones, no generan los ingresos que deberían generar para el tipo de activos que en estos momentos administran algunos de ellos y para el tipo de presentaciones artísticas que realizan en algunos de estos órganos desconcentrados. Ellos deberían estar generando recursos para buscar la sostenibilidad o ser autosuficientes en relación con la operación de estos órganos de desconcentración máxima, y la realidad es que no está sucediendo. Así que esta discusión que se está dando en estos momentos, producto de la decisión del Ministerio de Hacienda y producto del respaldo que le da el presidente de la República, con la reacción del Partido de Liberación Nacional y la Unidad, que inclusive hasta la ex jefa de bancada del PLN sacó una especie de banner diciendo que con ese banner que ella está totalmente opuesta a la decisión del gobierno en esta dirección. Ahí la pueden ver ustedes, dice, la cultura nos mueve, derechos culturales ya, y eso viene acompañado con un escrito de ella diciendo que no va a permitir que se rebaje el presupuesto del Ministerio de Cultura. Aquí es importante que entendamos que las partidas presupuestarias que están contenidas en el presupuesto de la República tienen 3 características. Uno, es una autorización de gasto. O sea, los diputados autorizan al Poder Ejecutivo para que gaste. La segunda característica es destino de gasto. Le estamos autorizando a los diputados al gobierno para que gaste
en tal cosa, sea, una transferencia a tal entidad, gastando tanto en salarios, tanto en gastos administrativos, etc. Y luego es un límite de gasto. Los diputados le ponen un techo al monto máximo que se puede gastar en cada una de esas partidas presupuestarias. Pero observen que no se está hablando de una obligación de gasto. Así que el gobierno podría perfectamente decir, no, mire, tengo la autorización, pero no vamos a gastar, y se pone de acuerdo con la ministra de Cultura y hacen los recortes correspondientes. La discusión sobre la reducción de este presupuesto nos lleva a un tema de que es necesario hacer una reforma del Estado. Yo he salido en mis redes sociales, en Twitter especialmente, a decir, mire, hay que reducir no solo en el Ministerio de Cultura, en todos los ministerios hay que reducir el gasto público. Y en el Ministerio de Cultura, además, hay que acompañarlo de una reforma del Estado para eliminar las desconcentraciones máximas de todos los órganos adscritos al Ministerio de Cultura. Por otro lado, también compartí una nota hoy en Twitter señalando que hay museos, por ejemplo, el Museo Louvre en Francia, el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, que generan sus propios recursos a partir de un montón de actividades que realizan ellos allá. De hecho, la transferencia gubernamental que reciben para sostenerse es diminuta comparado con el presupuesto que ellos manejan para sus gastos operativos, y todo viene de la venta de servicios y patrocinios que ellos consiguen. Bueno, esto que está sucediendo, este remesón que está sucediendo hoy alrededor de este tema, nos debe llevar a cambiar el paradigma de cómo es que se administran los teatros. El Teatro Melico Salazar y el Teatro Nacional deberían ser generadores de una gran cantidad de ingresos a través de diferentes actividades que se realicen. Puede hacerse un convenio con una tercerización, como un fideicomiso como el que funciona con el Estadio Nacional, y de ahí empezar este fideicomiso a generar ingresos para conservación, para mantenimiento de esas dos obras, de esas dos bienes inmuebles que requieren un cuidado especial, pero al mismo tiempo para generar recursos, para que sean autofinanciables y sostenibles, y además generen recursos adicionales. Y lo mismo podríamos pensar con los otros órganos desconcentrados, que a mi juicio deberían ser órganos con desconcentración mínima, no máxima. Así que mucho que hacer en reforma del Estado, en buena hora que se está dando esta discusión, y la verdad es que sí, recortemos gasto, no solo en el Ministerio de Cultura, en todos los ministerios, y las transferencias que se le hacen a las instituciones autónomas que dependen de las transferencias gubernamentales, también allá hay que reducir el gasto público. La segunda nota que quiero compartir con ustedes el día de hoy está relacionada con el Día del Agricultor que se acaba de celebrar y las políticas públicas para ayudar a los agricultores. Hay una nota del semanario Universidad donde los agricultores dicen, productores agrícolas reclaman una política estatal para el sector y no para los importadores. Y en esta nota aparecen sentados en esta mesa algunos representantes de gremios de agricultores que están al lado de la producción, y el mensaje de ese titular, y además del medio de comunicación donde se publica, que es de esa manera de universidad, es una política de protejamos la producción nacional de la importación. O sea, veamos a ver de qué forma, a través de barreras arancelarias, o sea, impuestos de importación, o barreras no arancelarias. Acordémonos lo que pasó con el aguacate. Se inventaron en una oficina, de control de enfermedades, y la oficina fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se inventaron una posible plaga para el aguacate costarricense, y entonces se cerró la frontera costarricense al aguacate Hass importado desde México. Entonces, esas barreras no arancelarias, o las barreras arancelarias, la que existía hasta hace poco, con el caso del arroz, hasta un 35% de impuesto para la importación de arroz, esas medidas proteccionistas en esta administración están quedando de lado. Y está más apuntada esta administración, el gobierno del presidente Rodrigo Chávez, está más apuntado con el libre comercio, y lo ha señalado reiteradamente que vamos en la dirección de eliminar todo tipo de barreras al comercio, bajar los costes de operación, permitir la libre importación o la importación de productos que ya pueden circular en otros países o se comercializan en otros países. Y me refiero a los insumos agropecuarios. Eso es lo que ha dicho el gobierno. Entonces, yo considero que cuando los productores claman por una política
estatal para la agricultura, en lugar de pedir protección arancelaria o no arancelaria, que es lo que insinúa este titular y lo que algunos de ellos manejan en su retórica, lo que deberían promover los productores agrícolas es una mejora en las condiciones para producir en Costa Rica. ¿Cómo se logra una mayor competitividad? Bueno, por un lado, que la Caja Costarricense del Seguro Social no los ande persiguiendo y atosigando con el pago que tienen que hacer como trabajadores independientes, etcétera. Bajar el costo de la electricidad a través de más competencia. Esto es especialmente importante para las cámaras de frío, donde se mantienen los productos agropecuarios con el propósito de colocarlos en el mercado cuando tengan un mejor precio de salida. Por otro lado, bajar los impuestos a los vehículos. En Costa Rica los vehículos de carga pagan una locura de impuestos. Bueno, todos los vehículos. Entonces bajemos los impuestos a todos los vehículos y eso hace que esta herramienta de trabajo pueda bajar su costo. Eliminemos ese montón de privilegios que tiene Recope, que se traslada al precio de los combustibles. Abramos el monopolio de Recope. También hay que abrir el monopolio para la generación eléctrica y la comercialización de la electricidad para que los precios bajen, no solo de la electricidad, sino también de los hidrocarburos, de los combustibles que se requieren para los procesos productivos. También permitamos que la gente cotice la caja por el tiempo real trabajado. Esto es importantísimo para bajar costos de operación. Ya mencioné el tema de los insumos agropecuarios. Acceso a crédito. Para esto también hay que hacer unas reformas en el sistema financiero para que haya más competencia de agentes económicos en el mercado de intermediación financiera y con eso bajarán las tasas de interés para financiar las actividades productivas del país. Esas son algunas de las medidas que habrá que tomar. Obviamente está la otra parte que tiene que ver con carreteras nacionales, con caminos vecinales, calles cantonales y con la utilización de los recursos de la ley 8114, que es la ley del impuesto a los combustibles, para que efectivamente se utilice en darle un buen mantenimiento a las calles que se requieren para ingresar a las zonas de producción agropecuaria en el país. Derechos de propiedad sobre las propiedades donde se cultiva. Hay mucha inseguridad jurídica, producto de un montón de regulaciones y trabas y medidas mal entendidas de un ambientalismo extremo que están afectando los derechos de propiedad de personas que quieren hacer uso de su propiedad para ponerla en garantía, para poder meter capital y meter recursos en estas propiedades que hoy no las pueden utilizar por esa falta de seguridad jurídica. Por otro lado, acceso al agua. Y acá también es al agua, es perforando pozos, utilizando también el agua que pueda salir de manantiales en las propiedades o cerca de las propiedades para utilizarlo con fines agropecuarios. Bueno, todo eso son parte de las políticas estatales que sí deberían, por las cuales sí deberían clamar los productores agrícolas y no la protección arancelaria o protección no arancelaria. Por ahí no vamos, porque esa ruta lo que hace es afectarnos a los consumidores. La otra ruta, que es la de libre comercio y bajar los costos de producción, nos beneficia a todos, a los productores agropecuarios y a los consumidores, a los 5,5 millones de consumidores de alimentos del país. Una tercera noticia está vinculada con una buena noticia. Una buena noticia, y es que se acaban de dar las primeras licencias para la siembra de cannabis con fines medicinales y otra para la siembra de cáñamo. Acordémonos que hasta hace poco era prohibido sembrar estas plantas para procesarlas y de ahí sacar extractos que sirvan para todo tipo de medicamentos que tienen como su base la cannabis. Y esa es la que se habla de cannabis con fines medicinales. Y la otra que tiene que ver con un uso más industrial, que es el cáñamo, que viene también de la misma planta, una variedad diferente de esta planta de la cannabis. Ya se dieron las primeras autorizaciones para que empresarios costarricenses puedan dedicarse a esta actividad económica y no tardó mucho rato en salir un titular del semanario Universidad señalando que ahí está en pantalla, que bueno, una empresa vinculada al presidente de la Unión de Cámaras y también una persona relacionada con don Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, está en la junta directiva de la otra empresa que tiene también su autorización para la siembra
el procesamiento y comercialización de los productos de la cannabis basado en la legislación que se aprobó y entró en vigencia hace poquito tiempo. Y la pregunta que uno se debe hacer acá ante un titular como ese, pero cuando uno repasa la nota es, bueno, pero ¿a dónde está el morbo? ¿Cuál es el problema? Se aprobó una ley, cualquier persona costarricense y no costarricense puede llegar y aplicar para las autorizaciones correspondientes para sembrar cáñamo y sembrar también cannabis con fines medicinales. El hecho de que una empresa esté vinculada al presidente de la Unión de Cámaras o una empresa, una hija del presidente de la Asamblea Legislativa esté vinculada a la Junta Directiva, no significa absolutamente nada. No es que hay un favoritismo en el procedimiento para darles estas autorizaciones a estas personas. Está abierto para que cualquier empresario, cualquier persona que vea una oportunidad, llegue y aplique. Así que no es válido seguir alimentando desde el semanario Universidad este tipo de morbo antiempresa, que es así lo que percibo yo de semanario Universidad, haciendo ver como algo indebido el que hayan costarricenses que hagan una inversión en estas actividades económicas, y que yo celebro que haya gente que invierta en este tipo de actividad económica, porque inversión es sinónimo de más empleo, y si tenemos más empleo va a haber menos pobreza. Así que bienvenida la inversión, en este caso de capital costarricense, pero está abierta también a capital extranjero para beneficio de todos. La siguiente noticia tiene que ver con la actitud de la defensora de los habitantes, Angie Cruikshank, que acaba de ser nombrada por la Asamblea Legislativa en sustitución de Catalina Crespo, que fue la anterior defensora de los habitantes, hoy embajadora de Costa Rica ante el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, la defensora de los habitantes se presenta en la Asamblea Legislativa a decirle al presidente de la Asamblea Legislativa, mire, necesitamos más presupuesto. El presupuesto de la Defensoría de los Habitantes es de más o menos unos 5,000 millones al año, 5,000 millones de colones al año, y dice, mire, necesito 1,000 millones de colones más. Acá claramente la defensora de los habitantes pareciera que vive en una realidad paralela. No se está dando cuenta de la realidad de las finanzas públicas. Cuando se está recortando dinero por todo lado, porque tenemos que ajustar los presupuestos, ella viene a decirnos que requiere 1,000 millones de colones más. O sea, más o menos unos 100 millones de colones mensuales que le ajusten el presupuesto, que se lo eleven. Señora defensora, la verdad es que por ahí no va la procesión. Usted más bien tiene que revisar la defensoría para ver cómo reduce usted 1,000, 2,000 millones de colones. Es más, ese debería ser el paso previo a una discusión que yo quisiera que se diera en la Asamblea Legislativa para ver si cerramos la Defensoría de los Habitantes. ¿Cuál es el aporte de la Defensoría de los Habitantes a la calidad de vida de los 5,5 millones de costarricenses, donde a diario sufrimos la violación de nuestros derechos por parte de los gobernantes a través de los monopolios públicos abusivos, a través de los controles de precios y regulaciones que hacen que a los consumidores nos aturucen con honorarios profesionales totalmente desbordados, por ejemplo, o con los altos impuestos de importación, el impuesto selectivo de consumo, etcétera? Ahí estamos ante violaciones flagrantes de derechos humanos, o la violación del derecho de escoger del asegurado. Estamos obligados a pagar un seguro de enfermedad y maternidad, pero cuando llegamos a reclamar el servicio, entonces nos dicen, usted tiene que esperarse, hay una fila de 1 año, 2, 3, 4 años, y usted, la Defensoría, lo que ha hecho en el pasado es pegarle el grito al cielo diciendo, caja, qué barbaridad, reduzcan el tamaño, reduzcan las listas de espera. Cuando la Defensoría de los Habitantes, en defensa de los derechos de los habitantes, más bien debe levantar la voz para que se reconozca el derecho del asegurado de atenderse en cualquier otra clínica u hospital y que el seguro pague, que se atienda oportunamente. Pero el estatismo impregnó a la Defensoría de los Habitantes desde que nació, y por eso una entidad como esa está viciada desde su génesis, desde el inicio. La mentalidad de la Defensoría de los Habitantes es una defensoría para defender el status quo, para defender el estatismo que viola derechos de los habitantes. Por lo tanto, es hora de revisar
la existencia de la Defensoría, mi tesis es que debería cerrarse y con eso nos ahorramos esos 5.000 millones de colones de presupuesto. Esos 5.000 millones de colones pueden ir a bajar deuda pública y a mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses. La realidad es que la Defensoría, para los únicos a los que les mejora la calidad de vida, es para sus funcionarios, para esa frondosa burocracia que tiene la Defensoría de los habitantes. Así que cerremos esa vaina de una vez y por todas. La última noticia que quiero compartir con ustedes hoy, antes de iniciar el tema de fondo, tiene que ver con un comentario que hizo el presidente relacionado con el manejo de desechos sólidos en el país. Y dice, mire, eso es un desastre, es absolutamente insatisfactorio, es lo que dice el presidente Rodrigo Chávez ante el manejo de los residuos sólidos. Y el comentario lo acompaña con una aseveración de que mucha de la basura que se genera en el país va directo a botaderos a cielo abierto, muchas veces inclusive botaderos cerca de cuencas hidrográficas, que cuando llueve termina la basura en los ríos y luego de los ríos termina en los mares. Así que tanto el Mar Caribe como el Océano Pacífico reciben la basura que les llega desde la gran área metropolitana, especialmente, que es donde se genera la mayor cantidad de basura en el país. Y dice, este manejo es absolutamente insatisfactorio. Bueno, ¿qué hacer para lograr un manejo satisfactorio? Bueno, ahí hay que revisar la normativa que hoy existe para dar las autorizaciones estatales y municipales para la operación de rellenos sanitarios como Dios manda. O sea, los rellenos sanitarios que se construyan con la normativa ambiental más estricta para que hagan un buen manejo de los lixiviados, que hagan un buen manejo del gas metano que se genera a la hora de hacer un relleno sanitario, donde se cubra la basura que se va arrojando, que se va disponiendo en ese lugar, y evitar entonces la contaminación por olores, la contaminación escénica, contaminación de mantos acuíferos por los lixiviados, en fin, que sea un manejo con toda la normativa ambiental para minimizar cualquier efecto negativo en el ambiente. Bueno, estas regulaciones que existen en Costa Rica, lamentablemente, es un gran viacruz, es un calvario que tiene que seguir alguien para lograr finalmente una autorización. Y después de que usted pasa por estudios de impacto ambiental y por los permisos especiales que se da ante el Ministerio de Salud, tiene que ir a la municipalidad, hasta después de contar con eso, a una municipalidad para que le den la autorización final. Y ahí nos encontramos con que la mayoría de las municipalidades dicen, sí, muy bien, todo eso está muy bien, pero aquí en mi cantón no, así que no les doy la autorización correspondiente. Y toda esa inversión de capital, la compra de la propiedad, el pagar todas las consultorías que acompañan ese tipo de permisología, todo eso queda varado porque a un grupo pequeño de regidores se les ocurre que en su cantón no quiere que se establezca ese tipo de actividad económica. Así que ahí tendrá que el Poder Ejecutivo jugar un rol protagónico de convencer a estos municipios, inclusive hasta negociar la forma de compensar una situación como esa, porque alguien dirá, bueno, el establecimiento de un relleno sanitario de un cantón en particular, dependiendo de donde se ponga, puede generar una afectación al valor de las propiedades circundantes. Nuevamente, esas propiedades son de algún particular, entonces a lo mejor puede la municipalidad comprarlas, a lo mejor puede hacerse algún tipo de compensación para los dueños de esas tierras o para el municipio. En fin, hay maneras de buscar la comba al palo, y yo esperaría que el Ejecutivo juegue en esa dirección un rol protagónico para que de una vez y por todas habilitemos la posibilidad de que haya rellenos sanitarios como Dios manda en diferentes partes del país. No sé si ustedes saben, pero la municipalidad de Pérez Celedón, allá en San Isidro General, saben a dónde dispone de su basura, a dónde la lleva para que le den el tratamiento correspondiente. La lleva a Miramar.
y así sucede en muchos cantones, porque uno de los pocos rellenos sanitarios habilitados es el Parque Tecnoambiente, allá en la zona de Zagala, en la zona, sí, Zagala, creo yo, que en la zona de Miramar. Entonces imagínense con el costo de los combustibles, los camiones que van con la basura hasta allá para poder recibir el tratamiento correspondiente. Eso no está bien. Deberían haber rellenos sanitarios en diferentes partes del país. Algunos puede ser la municipalidad la que se encargue de hacerlo, pero yo obviamente preferiría que se tercerizaran esos servicios y que sean también los particulares quienes hagan esa inversión y luego inviten a las municipalidades a disponer de sus recursos, porque son las municipalidades las que recogen la basura, y muchas veces tercerizada con una empresa que se encargue de la recolección, pero la disposición que la hagan en estos rellenos sanitarios, y entre más cerca estén de donde se genera la basura, más económico le va a salir a las personas pagar el costo correspondiente a la disposición de esa basura, porque si generamos basura tenemos que aceptar y entender que tenemos que pagar por la disposición de esta, y no se vale que agarremos la basura y la tiremos al vecino o la tiremos en una ladera, la tiremos en un río. Ahí deberían sí sancionarse muy fuertemente las personas que incurren en ese tipo de comportamientos antisociales que nos están afectando a todos. Con este tema termino la sección de todo un poco y pasamos de inmediato a la sección del tema de fondo. El tema de fondo está relacionado con esta propuesta de la bancada del Partido Frente Amplio, liderada por Ariel Robles, que busca exonerar del pago del pasaje de autobús a los estudiantes universitarios. Dice el diputado Ariel Robles en una nota periodística que publican recientemente que esa propuesta no es populista, que esa propuesta busca beneficiar a 29,000 estudiantes. Yo reaccioné a esta nota que ustedes pueden ver en pantalla. Yo reaccioné en mi cuenta de Twitter oficial y dije que esta propuesta es populismo nivel Dios. O sea, es una cosa, pero escandalosamente populista. Suena muy bonito, suena muy bonito. Nada más quiero que ustedes me acompañen en esta reflexión sobre este tema. El transporte mediante autobús es considerado un transporte público. O sea, el Estado monopoliza el transporte y mediante concesiones le otorga a particulares una ruta para que brinde el servicio de transporte a las personas con X frecuencia, con unas unidades, unos autobuses que tienen que tener ciertas condiciones, etcétera, y que entonces, para darle al particular esa concesión, ese monopolio en una ruta en particular, le va a fijar una tarifa, le va a autorizar cobrar una tarifa, y para eso se involucra a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Y entonces, para fijar la tarifa, los concesionarios presentan ante la ARECEP su estructura de costos. Tienen una inversión de capital en los autobuses, tienen las llantas tienen este nivel de desgaste, la batería hay que cambiarla cada X tiempo, hay que ponerle combustible, hay que cambiar aceite cada X tiempo, hay que darle la limpieza a los autobuses, y luego los autobuses lo manejan personas. Aquí está la planilla, todas las personas que participan en la conducción de los autobuses, y luego también tienen unos talleres para darle el mantenimiento correspondiente, y luego tienen los costos de pasar por la revisión técnica, etcétera. O sea, meten toda la estructura de costos a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Y el Consejo de Transporte Público, junto con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, le dice: mire, usted que va a operar en esa ruta, usted va a hacer tantas carreras y usted va a transportar tantas personas. Entonces ellos presentan la cantidad de personas que transportan. Basado en la cantidad de personas que transportan, en sus costos operativos, la ARECEP les aprueba una tarifa. Y dice: bueno, ustedes con esta tarifa cubren sus costos de operación, tienen una rentabilidad aceptada por ARECEP,
Y tienen ahí el dinero para hacer la reposición correspondiente de la unidad del autobús cada X cantidad de años. Ese es el modelo. Si usted llega y dice, mire, resulta que ahora a todas estas personas usted los tiene que transportar y no les va a cobrar, adivinen qué va a pasar. Esto de inmediato genera que al resto de los usuarios se les tenga que subir el pasaje para compensar a estos 29,000 estudiantes universitarios que ahora no van a pagar su pasaje. Entonces vean ustedes lo paradójico. El Frente Amplio se presenta como el partido defensor de los pobres y no sé qué cosas, cuando realmente, cuando uno revisa sus políticas públicas, lo que hacen es hacer política pública en contra de los pobres. Esta es una medida que va en esa dirección. Porque ¿quiénes son los que utilizan transporte público en términos generales? Son personas que no tienen un vehículo, o si tienen un vehículo lo usan muy poquito, les conviene más utilizar el autobús. Generalmente son personas que no tienen estudios universitarios, la mayoría no tienen estudios universitarios. Tenemos que entender que una persona que tiene estudios universitarios o está en el proceso de estudiar una carrera universitaria es una persona privilegiada en la sociedad. Solo un grupo pequeño de la sociedad costarricense hemos tenido el privilegio de pasar por estudios universitarios o ingresar a una universidad. Entonces estamos hablando de un grupo de élite, un grupo privilegiado. Entonces, independientemente de que la persona tenga recursos o no tenga recursos, ya el ser estudiante universitario convierte a esta persona en una persona de privilegio. Bueno, entonces lo que están haciendo, les estaba diciendo que las personas que utilizan el bus son personas que generalmente no tienen grado académico universitario, son personas de los estratos socioeconómicos más bajos, en términos generales. Entonces, la propuesta del Frente Amplio es, subamos el pasaje a estas personas de los estratos socioeconómicos más bajos que nunca van a ir a la universidad, para que estos muchachos que van a la universidad, que son personas más privilegiadas, no paguen su pasaje. O sea, eso es el subsidio del pobre hacia una persona privilegiada. Eso es lo que está impulsando el Frente Amplio, y mucha gente, estoy viendo a muchachos en las redes sociales aplaudiendo una iniciativa, dándose cuenta, ignorando una ley básica de la economía, y en este caso la comprensión de cómo funciona el sistema de transporte público, cómo es que se fijan las tarifas en el sistema de transporte público y que no hay almuerzo gratis. Podría decir, bueno, que nadie pague el pasaje de autobús. Ajá. Y si nadie paga el pasaje de autobús, ¿ustedes creen que los empresarios van a brindar ese servicio asumiendo todos los costos de operación y sin ninguna utilidad? O sea, nadie va a hacer eso. De hecho, inclusive hoy compartí en mis redes sociales, en Twitter, una frase de Adam Smith diciendo que no es por la generosidad del carnicero, de la persona que produce cerveza, la persona del panadero, no es por la generosidad de ellos que nosotros podemos cenar. Es precisamente por el afán de lucro, porque quieren ganar, que nosotros podemos contar con esa provisión de bienes y servicios. El afán de lucro es fundamental para que hayan bienes y servicios en la sociedad. Las personas, la economía no funciona basada en el altruismo, porque así no se producen los bienes y servicios. Es porque alguien tiene el interés, ese panadero tiene interés en ganarse una plata producto de su esfuerzo, y por eso es que comemos pan en la mañana. No es porque el panadero está siendo generoso con nosotros. Bueno, la misma historia con el tema de los buses. Alguien tiene que pagar esa tarifa. O se hace una transferencia presupuestaria, que no está planteado en el proyecto de ellos, dicho sea de paso, porque la otra es, no, que lo paguen vía impuestos, que el gobierno vía impuestos le traslade un dinero a cada uno de los concesionarios cuando vienen para mantenerles el equilibrio financiero, y nos dice, bueno, hemos transportado tantos estudiantes, entonces hágame la transferencia del dinero correspondiente a esos estudiantes que he transportado. En este caso no, en este caso la forma de balancear eso es cobrándole más a los otros usuarios. Acordémonos que ya en el periodo 98-2002, cuando yo fui diputado en aquella época, se aprobó algo parecido, pero para adultos mayores. Entonces, en aquella época también levanté la voz en contra de eso, diciendo, bueno, ustedes lo que quieren entonces es que para exonerarle del autobús a las personas adultos mayores, usted tiene que incrementarle la tarifa a todos los demás. Así que exactamente igual vamos a tener entonces estudiantes universitarios sin pagar, que no van a pagar bus, ya adultos mayores no pagan bus. Entonces los que no caen en la categoría de adultos mayores y no son estudiantes universitarios y usan los buses van a tener que pagar mucho más
para poder cumplir con una ley como esta, que es absolutamente descabellada. Quería compartir esta reflexión con ustedes para que vean que tenemos que estar atentos en la sociedad a no caer víctimas de los cantos de sirena de medidas absolutamente populistas e irresponsables como estas que promueve el partido Frente Amplio. Con esta reflexión termino el Facebook Live del día de hoy, deseándoles a ustedes una muy buena noche y si Dios quiere nos vemos el próximo martes en otro Facebook Live más.